Nos da mucho gusto retomar en este año las pláticas semanarias con el diputado federal Fernando Manzanilla. Él es diputado por el distrito número 12 de la capital poblana y es vicecoordinador de Encuentro Solidario en la Cámara de Diputados Federal. Fernando, feliz año, lo mejor, un fuerte abrazo y muchas gracias por reiniciar nuestras pláticas semanales. Gracias a ti, Tocayo, gusto en saludarte a ti, gusto en saludar también al auditorio. Tocayo, el tema de la pandemia ha tenido consecuencias. Lo platicamos aquí exactamente hace un año, a finales de enero, principios de febrero, y advertías de los riesgos, de lo que podría suceder, y desgraciadamente se han ido cumpliendo algunos pronósticos. Pero el asunto de la pandemia, con todo lo que está generando de contagios, de fallecimientos, muchos de ellos cercanos a nosotros y dolorosos, por lo tanto, también es un tema que está generando otro tipo de consecuencias. Y uno de ellos es la salud mental, porque pareciera, y nadie está hablando de que alguien se volvió loco, ¿no? Estamos hablando de que hay depresión, hay irritación, enojos, hay ansiedad, todo esto que tiene que ver, y yo sé que tú has hecho una propuesta a la Cámara de Diputados para priorizar, porque es un tema en el que los gobiernos de ningún nivel hablan siquiera, pero están ahí latentes, especialmente por tantas semanas y meses de confinamiento. Efectivamente, Tocayo, el asunto de la pandemia pues está generando una crisis paralela de salud mental. Eh, el temor que pues la gente tiene a la enfermedad, el encierro que ha tenido mucha gente en distintos momentos, las preocupaciones económicas, pues todo eso va generando una suerte como de pandemia paralela en una parte de la población. Entonces pues hay sentimientos de frustración, hay sentimientos de enojo, de ansiedad, de miedo, de preocupación, y todo esto viene generando crisis emocionales. Lo hemos expresado también con insomnio, mucha gente no está pudiendo dormir, lo vemos expresado también con estados depresivos, e incluso tenemos la evidencia de un incremento desproporcionado de suicidios asociados ya a la pandemia. Es decir, tenemos una situación de una crisis de salud mental que ya nos está pegando a todos, y esto yo lo que he estado planteando es que tenemos que irlo tratando como parte de la propia pandemia. Te doy algún dato porque hay mucha información, digamos, sobre lo que está pasando en este sentido, pero por ejemplo algún estudio, el ENCOVID 2019, habla que en octubre del año pasado el 65% de la población en México reportó altos niveles de preocupación por las afectaciones del COVID. Otro estudio de la Ibero habla de finales de año, habla de que las personas con menor nivel socioeconómico en ese segmento, el 34% tenía síntomas severos de ansiedad, y así sucesivamente. Hay datos que hablan de porcentajes en torno al 20, 30, 40 o hasta 60% de la población que está siendo afectada de distintas formas en un asunto pues de salud mental. Entonces, por eso esta semana presentamos allá en la Cámara de Diputados un punto de acuerdo enfocado a las instituciones de salud a nivel federal, a nivel estatal, para tres temas fundamentales. Primero, que se refuerce la difusión de todos los riesgos que hay a la salud mental y todo tipo de acciones de prevención que se pueden tomar para este tipo de trastornos que derivan de la pandemia del COVID. En segundo lugar, tenemos el reporte de mucha gente que va pues a los hospitales, a las instituciones de salud con asuntos de este tipo, y le dicen pues que no los pueden tratar, que ellos están tratando el COVID. Entonces, que se contemple como parte de la atención a las personas en estos momentos los trastornos mentales y del comportamiento como parte integral de todo lo que es la atención a la pandemia, desde luego a aquellos que están teniendo, digamos, situaciones de este tipo, e incluso también a los propios pacientes y a sus familiares, porque es parte de lo mismo. Es un asunto de salud física, sí, pero también hay un asunto de salud mental que está afectando pues a aquellos afectados por la parte física, pero también a mucha otra parte de la población. Y en tercer lugar, a que se refuercen todos los programas de detección y atención temprana de trastornos mentales, también
para que podamos, digamos, tener estos programas trabajando al 100% y que pongamos énfasis especial a aquellos que pareciera ser que pueden ser más afectados, a los grupos vulnerables, a los adolescentes y a los menores de edad. Entonces se trata un poco de esto, y bueno, claro, esto tiene muchísimas ramificaciones, pero tenemos que pues entender, reconocer y poner el dedo sobre esta otra pandemia, que es una pandemia asociada a la pandemia del COVID, pero que ve sus impactos no en lo físico, no necesariamente en la salud física, sino en la salud mental. Te comento esto porque además esto afecta a todas las edades. A lo mejor especialmente estamos hablando de personas mayores, de adultos mayores y de niños y jóvenes, pero es generalizado el tema de el insomnio, la depresión, la ansiedad, la irritabilidad con la que actúa la gente. Ahí hay un problema y a veces no lo detectamos o no entendemos que tenemos que ir con un especialista. Claro, por eso se tiene que, también estamos hablando de eso en lo que presentamos nosotros, incluso en el punto de acuerdo, que se fomenten toda una serie de campañas de promoción de la salud mental ante la situación de emergencia que estamos viviendo por el COVID, que la gente esté bien informada, que puedan identificar los síntomas cuando tengan algún problema de salud mental de este tipo y también que tengan muy claro a dónde pueden ir a atenderse y cómo pueden ir a atenderse. Incluso mucha de esta atención puede ser una atención en línea, no necesitarían desplazarse necesariamente, pero sí necesitamos entender que el impacto de la pandemia en lo físico está generando toda una serie de elementos que están impactando en lo mental. Puede ser hasta un tema de irritabilidad excesiva, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero puede ser el tema de que la gente no pueda dormir. Hay un porcentaje, un número importante de gente, digamos, que no está pudiendo, o sea, que está teniendo condiciones de insomnio. Puede ser estados depresivos. Estamos viendo un incremento importante en el consumo de antidepresivos. Entonces, bueno, todo eso hay que entenderlo, internalizarlo y no dejarlo como algo que no se, digamos, que no se pueda tratar o no se deba de tratar. Tenemos que tratarlo como se trata en cualquier otro tipo de situación o disfunción, en este caso, de orden emocional, Claro. y que es algo, pues no es extraño, no es que sea un tema de unos cuantos, es un tema ya muy generalizado. O sea, tienes, pues a toda la gente, yo tengo muchos gente cercana, seguramente en tu caso también ha sido así, tocayo, mucha gente que ha perdido a seres queridos cercanos. Eso ha pasado mucho y que eso impacta pues en todo el entorno familiar. Pero también tenemos gente que se ha enfermado, que han tenido secuelas graves, que han logrado recuperarse, pero que tienen miedo a volverse a enfermar. Está todo el personal del sector salud que está totalmente rebasado y agotado. Está mucha gente que se ha quedado sin trabajo, mucha gente que ha perdido su negocio o que están luchando para no perderlo. Están muchas mujeres, que también hemos hablado de esto aquí, que han visto incrementada la violencia doméstica de manera muy importante. Están muchos niños y jóvenes que se han tenido que quedar en casa porque las escuelas no han tenido actividades presenciales y por lo tanto toda su dinámica es diferente. Bueno, pues todo esto va generando impactos y estos impactos tienen consecuencias y esas consecuencias pues son consecuencias que deben de tratarse. Pues me parece muy oportuno y muy importante este tema que subrayas de la salud mental, que creo debemos todos involucrarnos en el asunto, porque la gente más cercana a nosotros puede tener algún problema. Son problemas que pueden superarse con una terapia de psicólogo, que pueden a veces hasta platicando en familia, pero hay que entender que algo está sucediendo. Efectivamente, y tenemos que entenderlo como tal, por eso tenemos que difundirlo, tenemos que informarle a la gente y la gente tiene que saber a dónde acudir. Te decía yo que en Puebla he encontrado que hay mucha gente que ha acudido a las instituciones públicas de salud a pedir ayuda psicológica, no los han atendido, y bueno, pues eso no es aceptable. El apoyo, en este caso de salud mental, tiene que contemplarse como un componente integral y nadie debe estar sufriendo solo y sin ayuda profesional esta situación compleja que se vive. Al final, un tema que bueno, pues,
es algo que tenemos que tener también muy presente, es que una parte muy importante o esencial, digamos, del bienestar de las personas tiene que ver con contar con una buena salud mental. Claro. Y en estos momentos tenemos que cuidarnos en todos los sentidos, tenemos que cuidarnos en lo físico, pero también nos tenemos que cuidar en lo Claro. emocional y en lo mental, porque es un todo y porque ese todo finalmente pues va haciendo un poquito cómo nos vamos sintiendo. Ya llevamos de marzo para acá, tocayo, pues ya No, ya, llevamos ya llevamos 10 meses. prácticamente 9 meses, 10 meses ya casi Sí, 10 meses. Desde un principio hablamos tú y yo de que esto iba a ser largo, que vendría una segunda ola, que esa segunda ola nos llevaría seguramente hasta por ahí de abril, en Semana Santa, que yo espero que ya estemos en mejores condiciones, pero es un proceso largo y este año también será un proceso largo, pues todo el proceso de vacunación. Entonces tenemos que entender que van a ser 2 años completamente atípicos los que estamos sí. viviendo y que pues bueno, pues tenemos que sobrevivir, tenemos que salir adelante y tenemos que tratar de estar lo mejor que podamos en lo físico, pero también en lo mental. Tocayo, el día de ayer fue un día muy, muy importante pues para el mundo, porque Estados Unidos, querámoslo o no, es una potencia que influye en muchas cosas y a los mexicanos más porque es nuestro vecino y porque es nuestro principal socio comercial y porque muchas cosas hacemos ligadas a los Estados Unidos y ahí no hay vuelta de hoja. Y la llegada de Joe Biden a los Estados Unidos y bueno, y el retiro de Trump, pero con las amenazas de volver. ¿Qué nos puedes comentar de ello, Tocayo? Sí, suena increíble, pero bueno, ya ves que dice que se va, pero que regresará. Sí, así lo dijo ayer en su discurso al salir de Washington. Sí, mira, yo creo que lo que hemos vivido en Estados Unidos no es que no hubiera una sociedad ya quebrada, pero yo creo que lo que el presidente Trump ha hecho fue justamente alentar, violentar, darle voz, promover, digamos, a esa parte de Estados Unidos que es muy propia de Estados Unidos y que tiene que ver, digamos, con su derecha y más que nada con su extrema derecha. Y yo creo que en una sociedad tan polarizada como es la sociedad de Estados Unidos ya hoy, la sociedad que está dejando Trump, yo creo que vivimos ya un quiebre definitivo. Yo creo que siempre pensamos todos que había un gran sueño americano, que era incluyente, que permitía que todos llegaran a un determinado nivel equitativo de vida, que hubiera, digamos, una clase media muy fuerte, pero creo que el individualismo americano sí ha generado esta enorme polaridad, digamos, allá, y de alguna forma es a esa polaridad a la que el presidente Trump le empezó a dar voz y alentarlos, y yo creo que eso ya no tiene vuelta atrás. Yo veo al presidente Biden como una gente pues madura, sensata, es una gente de edad, experimentada, pausada, un poquito como cuando llegó Toski, digamos, en aquellas épocas aquí a Sí, claro. Puebla, ¿no? Después de tantos temas, y su discurso fue en ese sentido un discurso muy incluyente. Pero yo creo que Estados Unidos ya está en un quiebre definitivo. Indudablemente Trump, y no solo es Trump, sino todos esos grupos que él está representando, alentando, y muchos otros personajes que seguramente serán parte de eso, seguirán un movimiento, digamos, de extrema derecha radical en Estados Unidos que sin duda va a cambiar el panorama político. Él ya hablaba incluso hasta de armar un nuevo partido político, o quizás su lucha a la vez entre los republicanos. Creo que todo eso se va a polarizar, y creo que nosotros como México, al ser pues Estados Unidos nuestro vecino más importante, tenemos que estar muy conscientes y muy prudentes viendo qué viene. Yo particularmente, Tocayo, creo que tenemos que empezar cada vez más a ver hacia Asia, hacia China, y empezar a ver qué podemos hacer con ellos. China es el único país del mundo al que le somos estratégicos por nuestra posición, pero además es el único país del mundo que tiene dinero y que tendría posibilidades de venir a invertir a México. Entonces, lo de Estados Unidos creo que nos abre la oportunidad a México a empezar a voltear a otros lados, particularmente a China. Pues, Tocayo, ahí está la propuesta. Esperemos que se escuche con la sensatez que se requiere, sin duda. Y bueno, con Estados Unidos,
pues somos una frontera y tenemos una vecindad que no debemos evitar, pero tampoco es lo único que hay en el mundo, ¿no? Efectivamente, yo creo que de eso se trata. Fernando Manzanilla, vicecoordinador del PES en la Cámara de Diputados. No sabes cómo te agradezco y como siempre es un gusto y la próxima semana seguramente aquí estaremos platicando. Me encantará, tocayo, te mando un fuerte abrazo a ti y a todos los que nos escuchan. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Fernando Manzanilla Prieto, vicecoordinador de Encuentro Social, diputado federal por Puebla.